Les recordamos que la Asamblea Nacional debate el día de hoy, realiza la primera discusión del proyecto de ley orgánica de transparencia, divulgación y acceso a la información pública. En estos momentos ya intervino el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Simón Calzadilla, y ahora va a intervenir la diputada Erika Ortega por parte del Gran Polo Patriótico. La escuchamos. Un saludo a todos los colegas parlamentarios de derecha y a mis hermanos colegas del Bloque de la Patria. El acceso a la información pública ha sido un derecho que ha tenido restricciones importantes en la historia de Venezuela. Eso es una sentencia que expresa la exposición de motivos de esta ley que en la tarde de hoy hemos podido escuchar, está promoviendo la bancada opositora a través de Simón Calzadilla. Yo coincido con eso. Como periodista y joven de la patria, recuerdo muchos casos, sobre todo en la Cuarta República, cuando la derecha era gobierno, que fueron incluso reflejados en un documento que se llamó Diccionario de la Corrupción en Venezuela, que establece más o menos desde 1958 hasta no recuerdo cuándo, todas las cosas y todos los eventos de corrupción en los cuales se vio involucrada la clase gobernante. Por cierto que ese diccionario es de Ruth Capriles, no es de un revolucionario. Entre el periodo de 1984 y 1992, ese diccionario cuenta con 750 páginas de casos de corrupción, además de un índice de denunciantes con más de 6 páginas y otro índice de involucrados con 16 páginas. 16 páginas de personas involucradas en casos de corrupción. Yo recuerdo casos de corrupción que, a pesar de que soy una señora, como dijo el diputado Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea, soy una señora de 35 años, sí. Recuerdo casos de corrupción de cuando yo era una nena. Por ejemplo, el buque Sierra Nevada, que costó $20 millones y terminó en el río Orinoco. Bastante difícil le fue a los periodistas de la época obtener información sobre eso y, por ejemplo, sobre el caso de Recadi, sobre la investigación de José Vicente Rangel, que tenía que ver con el realero que se robaron de la partida secreta, repito, partida secreta, que cuando la derecha era gobierno mantenía así, en secreto. Un saludo a todos los que gritan. El 30% de la nación, según este diccionario, y me refiero directamente a toda la gente que me escucha, el 30% del presupuesto de la nación entre 1984 y 1992 dio a manos privadas, y en este caso a los políticos de turno. Es una afirmación del diccionario, repito, de la corrupción en Venezuela, publicado y coordinado por la señora Ruth Capriles. En ese sentido, yo estoy de acuerdo como periodista con una ley de información y de transparencia pública. Eso sí, con una ley verdadera para la transparencia de absolutamente todos y todas, tanto del sector público como del sector privado que se beneficia de él. Como dijo Simón Calzadilla, estoy usando sus palabras. ¿Y por qué lo digo? Porque fue la ley de información gringa, la FOIA, la que permitió determinar, por ejemplo, el financiamiento de empresas y ONGs venezolanas a través de la National Endowment for Democracy, ¿verdad? Señores de la ONG Futuro Presente, etcétera, de todos los que hoy en día son diputados y diputadas de la oposición, gracias a esos dólares que invirtió el Estado de Estados Unidos para que ustedes pudieran hoy en día no solamente intentar derrocar a la revolución bolivariana a través de múltiples eventos de desestabilización que son archiconocidos, sino que también han tenido la oportunidad de recibir financiamiento como Súmate de la USAID, dinero que le corresponde a todos los ciudadanos estadounidenses, y aún así fueron utilizados para derrocar el gobierno del presidente Hugo Chávez. Yo estoy de acuerdo con la difusión y la aprobación de una ley de información. Ahora, fue la revolución bolivariana, a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refrendada por la mayoría del pueblo venezolano y votada en contra por toda la bancada de la derecha, la que estableció en el artículo 58 que la comunicación es libre y plural y comporta los deberes que indique la ley.
Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo a los principios de esta Constitución, así como a la réplica. Repito, ustedes votaron en contra de esa Constitución. Y mandaron a su pueblo a votar en contra de esa Constitución. Pero también el artículo de la Constitución referida a la libertad de expresión, el artículo número 57, dice: toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas, opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer por ello uso de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Repito, ustedes, bancada de la derecha, mandaron a su electorado y votaron en contra de la Constitución que establece justamente eso. Pero más aún, la información es un derecho que no puede privatizarse, porque es un derecho tal como lo dice la exposición de motivos de la ley que ustedes el día de hoy están presentando en la tarde de hoy. Todos debemos acceder al espectro radioeléctrico de todos los venezolanos y venezolanas y debemos ser garantes de ello. Que no solamente sean los que tienen dinero para pagar transmisores, repetidoras, equipos costosísimos de mis hermanos compañeros de televisión usan como cámaras, DVC Pro, etcétera, 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 quienes tengan derecho a la difusión de información. Y eso fue entendido diáfanamente por el comandante Chávez, el comandante de la Revolución Bolivariana que reivindico en este espacio, cuando democratizó y se atrevió a hacerlo el espectro radioeléctrico de todos los venezolanos, para que no solamente fuesen el grupo 1BC o el grupo Cisneros o el grupo de los Cameros quienes tuvieran la oportunidad de explotar ese espectro radioeléctrico y lucrarse con ello, sin pagar impuestos, como lo hacían en el pasado. Salgan en defensa, obviamente fueron ustedes promovidos por toda esa gente. Y gracias a ellos llegaron aquí, es lógico que griten. Pero más aún, Hugo Rafael Chávez Frías se atrevió a darle esas concesiones, no solamente a comunicadores sociales, sí, a periodistas, sí, empresas de radio, sino también se atrevió a dárselo a los patas en el suelo, a los obreros, a los comunicadores populares, a los que hoy en día se les niega la oportunidad de entrar aquí porque dicen que ellos no son medios de difusión. Y como no están inscritos en el Colegio Nacional de Palangristas, entonces no pueden entrar acá a cubrir, por ejemplo, la radio Negro Primero o la radio Libre de Guaycaipuro. Voces que son tan medios de difusión como cualquier empresario tiene derecho a cubrir una información en Venezuela. De esa manera nosotros demostramos el doble rasero de la derecha venezolana, que le concede los derechos a la información y a la libre expresión a los empresarios capitalistas cuyos socios son de ellos, y no al pueblo bolivariano o al pueblo cualquiera que tenga derecho a venir acá a cubrir esta Asamblea Nacional por ser esta una fuente de noticias. Libre información, libre expresión, libre prensa. Hay que poner entonces en evidencia un punto sobre esta libertad de expresión y la libertad de prensa. Voy a hablar directamente de mi hermano, Rafael Ernesto Ortega Mata, periodista graduado de comunicador social en la Universidad Bolivariana de Venezuela, tiene 24 años, un joven que se graduó con honores en la universidad, uno de los mejores documentalistas de este país, y que justamente hizo un documental que se llama Confesión de Parte, Ley de Amnistía. Él trabaja para un medio del Estado, para Venezolana de Televisión. Y resulta que mi hermano, periodista de esta patria, graduado en la Bolivariana, les guste o no, es periodista, y mi hermano hizo un documental. Y ese documental, por la difusión de ese documental, la bancada opositora que está aquí hoy, fue a la Fiscalía General de la República a interponer una investigación en su contra, una denuncia en su contra, por el simple hecho de recoger todos los datos que mucha de esta gente publicó a través de redes sociales, medios privados y medios incluso públicos, y en los cuales
se recogió todos los eventos de violencia que fueron efectuados por más de 90 días en la República Bolivariana de Venezuela. Un periodista asediado por diputados de la oposición que dicen enarbolar las banderas de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y de la libertad de información. De esa manera, sin ser gobierno todavía, comienza la represión y la persecución contra trabajadores de la prensa y en este caso del Estado venezolano por el simple hecho de ser voces libres y permitirle al pueblo de Venezuela obtener información sobre lo que esta gente pretende aprobar en la Asamblea Nacional en estos próximos días. Mientras ellos se burlan y califican como una burla la persecución contra periodistas, dicen defender la libertad de información y la libertad de expresión. Libertad de expresión, o mejor dicho, libertad de información, transparencia, libertad de acceso a la información, totalmente de acuerdo. Libertad de expresión, libertad de impunidad de hacer cosas en contra de la Constitución y de las leyes de la patria, sin que por ello tengan que responder ante la justicia venezolana, nunca jamás en Venezuela. ¡Que viva la República Bolivariana de Venezuela! ¡Que viva Chávez! Y que viva la Constitución y las leyes.